Muy buenas, bienvenidos al curso de microbiología clínica de medicina quinto E. En el día de hoy se expondrá el tema de leptospirosis. Esta presentación fue hecha por los estudiantes Campo Barro José Rafael, Donado Polo Luisa Fernanda, Erazo Reyes Daniel Camilo y Parodi Daza Gustavo Yemit. Hacemos parte del grupo de medicina de quinto E y quien les habla es José Rafael Campo Barro. Bueno, la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad, zoonosis, quiere decir que proveniente de animales, pueden ser domésticos o pueden ser salvajes, en los cuales varía desde lo que es una infección inaparente hasta una enfermedad mortal. Es producida por la bacteria Leptospira interrogans y entra en contacto, o más bien puede ser transmitida desde estos animales, en especial la rata, hacia nosotros los humanos por un contacto directo con lo que es la orina o tejidos de estos animales infectados. También puede ser por el contacto con aguas o tierras contaminadas. La forma de entrada de este va desde lesiones, como pueden ser rasguños, heridas abiertas, raspones, cualquier tipo de lesión que dé una puerta de entrada hacia los microorganismos hacia nuestro cuerpo. También por las mucosas, y se va a desarrollar de tal forma en la que va a terminar estableciéndose en riñones e hígado. También puede ser transmitida desde un huésped infectado, nosotros como personas, si estamos infectados, podemos transmitirlo a otro individuo por contacto con nuestra orina. La leptospirosis tiene un periodo de incubación de 7 a 12 días, máximo 20, y en su primera fase son síntomas que se caracterizan por ser muy similares a lo que son, o más bien para lo que es el resfriado común, como son fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular. Hasta ahí es una fase subclínica, es decir, ya tú padeces la enfermedad, pero simplemente manifiestas síntomas y signos muy generales, no propios de un diagnóstico. Por eso, esto hace difícil ese mismo diagnóstico y por tanto no va a ser un óptimo tratamiento u oportuno, como tenemos aquí. ¿Cómo se va a diagnosticar? Se va a diagnosticar por medio de hemocultivos, pruebas serológicas, y también se puede utilizar el PCR o reacción de cadena polimerasa. En estos hemocultivos se van a poder observar lo que vendría siendo un aumento de los neutrófilos, porque estamos hablando de una infección aguda y todo lo que es agudo tiene un aumento de los neutrófilos. Y además podemos identificar este tipo de patología con observaciones al microscopio de campo oscuro, coloraciones argénicas, el aislamiento de la gente en cultivos especiales, inoculación en animales de laboratorio y la inmunofluorescencia directa e inmunohistoquímica. Sus signos y síntomas los podemos dividir en una patología que es bifásica, es decir, que tiene dos fases, y hay una tercera que se las voy a mencionar ahora. Primero que todo, la fase número 1, la inicial, la septicemia, se caracteriza por presentar faringitis y tos, miren que lo señalé en negrita, faringitis y tos como signos, síntomas iniciales. Es abrupta, es decir, es muy fuerte, comienza de una forma muy brusca hacia el organismo y nos causa cefalea, dolor muscular, escalofríos, fiebre y exudado conjuntival. Hasta la fiebre, todo a excepción de la faringitis,
o en algunos casos, en caso de que el resfriado sea muy fuerte, también se puede apreciar. Es decir, ahí estamos hablando de un episodio muy general, algo que entra en la fase subclínica del diagnóstico. Y en la fase número 2 estamos hablando de una fase de inmunidad que se desarrolla entre los días 6 y 12, porque como les puse acá, es un periodo de incubación. En esta fase va a haber una disminución de estos síntomas iniciales, pero puede aparecer lo que vendría siendo una meningitis y en reducción, o más bien en menos casos, una iridociclitis y una neuritis del óptico. Aquí estaríamos hablando de una inflamación del nervio óptico y en esta del iris. Por supuesto, vamos a encontrar que hay una aparición de anticuerpos, los cuales van a hacer frente hacia esos antígenos de la patología leptospirosis. Y existe una tercera fase, o ya más bien una fase muchísimo más avanzada de este tipo de patología, donde estaríamos hablando del síndrome de Wade, en donde se presenta ictericia, azoemia, anemia, alteraciones de la conciencia e incluso manifestaciones hemorrágicas en casos extremos. ¿Cómo vamos a tratar esta enfermedad? Bueno, existe un tratamiento antibiótico que, por supuesto, dependiendo del momento en el que sea diagnosticada la enfermedad, el tratamiento oportuno va a tener una mayor eficacia con respecto a algo que es detectado en etapas tardías. Un ejemplo, no es lo mismo tratar una leptospirosis en la fase 1 que una fase que puede ser terminal. La penicilina y la doxiciclina son los fármacos por excelencia para utilizarlos de primera línea en esta enfermedad en cuanto a un tratamiento rápido. La estaremos utilizando en pacientes como vendría siendo en una dosis de 4 a 6 millones de unidades internacionales vía intravenosa durante 7 días. Y la doxiciclina en 200 miligramos vía oral de 5 a 7 días. En casos graves, la penicilina G, acá observamos que puse entre paréntesis de 5 a 6 millones de unidades internacionales vía intravenosa cada 6 horas. Y ampicilina de 500 a 1000 miligramos vía intravenosa cada 6 horas también. Si estamos hablando de un caso donde ya no es ni muy grave ni es una fase temprana, sino que ya fue diagnosticado, es decir, estamos en una fase clínica donde empieza a manifestarse signos y síntomas propios de esta enfermedad, se puede utilizar la doxiciclina como en casos rápidos, o más bien de detección rápida, de 100 miligramos vía oral cada 12 horas, la ampicilina de 500 a 750 miligramos vía oral cada 6 horas y la amoxicilina de 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Esto con respecto a la leptospirosis. Muchas gracias.